Bueno, estamos en el edificio, en la presidencia del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Venimos a dialogar con su presidente, Sergio Abrevaya, el doctor Sergio Abrevaya, a quien le agradecemos que nos reciba. Y buenas tardes, Sergio. Una primera pregunta como para empezar este diálogo sería, bueno, hace un año se abrió este espacio político en la Ciudad de Buenos Aires que es Poder, ¿no?, donde se marcaba, entre otras cosas, una carencia de la participación ciudadana, digamos, como para construir políticas públicas. ¿Cómo está hoy esto? ¿Hay mayor participación? ¿Se modificó? ¿No se modificó? A ver, en lo que hace al Consejo se incorporó una serie de actores, universidades, gremios y empresas, profesiones, las FES, como la AMIA, la Pastoral, el Centro Islámico, el Consumidores, se incorporaron al sistema de decisiones de la ciudad. El Consejo Económico y Social puede opinar, da una opinión al Ejecutivo, al Legislativo, todo este conjunto de dirigentes sobre algún tema opina. El año pasado opinamos sobre educación, sobre una reforma educativa, y acercamos 19 pilares para la reforma educativa, que esperamos que sirvan, creemos que pueden servir, al menos obviamente no en todo, porque no va a ser exactamente lo que dice el Consejo, pero influye, y creo que para adelante a muchos les sirve como una guía, ¿no? Uh-huh. Estas sugerencias, tratando de ayudar a los poderes públicos a gobernar, pueden ser también un proyecto de ley que tiene el mismo nivel parlamentario que el de un diputado. Todavía no hemos presentado un proyecto de ley, pero tenemos varias posibilidades en carpeta. El Consejo hace pocos días acaba de aprobar también un informe de trabajo sobre el mercado laboral en la Ciudad de Buenos Aires. Va camino a aprobar uno de industria, uno de vivienda en la ciudad, uno de turismo, de comercio, sobre centros comerciales, a cielo abierto. Es decir, el Consejo, esta vida civil que te conté, tiene mucha vida, tiene, valga la redundancia, mucha actividad. Y por otro lado, me parece que esto sucede, a diferencia de aquel momento cuando hablamos, en un marco en el que la sociedad ha incrementado su inquietud por la política, ¿no? Por la política pública, por la política no necesariamente partidaria, sino por las cosas que suceden en la organización de nuestra sociedad. Claro que sí. Y hemos visto más movilizados en movilizaciones que no tienen dueño, o los vemos participando de debates como este de la educación. Me parece que hay un clima más fuerte, ¿no? Ajá. Entonces, sobre el tema atribuciones y objetivos, ¿qué más se puede agregar? Mira, me parece que hacia adelante el Consejo le va a cambiar en la ciudad esa ausencia que existía de organizaciones. Yo creo que ese cambio viene, y para adelante se va a instalar definitivamente la opinión de la sociedad civil, como una opinión, ¿no? Obviamente, gobernar le toca a otro, pero y que va a ayudar. Creo que lo que veo venir es una instalación del Consejo Económico y Social. Bien, recién hablabas de la sociedad. En las últimas semanas estuvo un poco convulsionada la Ciudad de Buenos Aires por este tema de la toma de los colegios. En varios colegios, y no todos, colegios tomados. No me queda claro en el fondo qué buscan los chicos. Veo sí que la cantidad de días de clase perdidos no sé si se van a recuperar. Me gustaría saber cuál es tu reflexión de este punto, y no sé si esto apunta, me estoy acordando de 1918, la reforma universitaria. No sé si apunta esto a la reforma del sistema educativo o tal vez no. Bueno, ¿qué nos podés decir? Mira, yo creo que estamos en un tiempo en el cual se están agotando comportamientos políticos que no van más, ¿no? Sobre todo reflexionando desde lo que debería ser el progresismo en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido, y esto hay que ser autocrítico, una suerte de permisividad en el uso de herramientas que son centrales, como la huelga o la toma, para momentos de tensión final. Hemos abusado de eso, hemos dejado que eso corra, digamos. ¿Por qué? Porque tenemos afecto a proteger herramientas democráticas como esas, derechos fuertísimos. Ahora, nos olvidamos de cuestiones básicas.
el sistema educativo está muy atrasado, muy atrasado. Si el primer mundo cree que está atrasado, el nuestro está recontra atrasado, está 100 años atrasado. Es medio injusto lo que digo, pero cualquiera podría encontrar similitudes o mucha familiaridad entre la educación que reciben sus hijos en términos de programas, o mejor dicho, de esquema, no de programa, de esquema, el tipo de escuela, que el que recibió su madre. Entonces, ante una situación de gravedad tan grande, un atraso tan grande, no parece la mejor herramienta la toma, ¿no? Primer tema. Es la última herramienta. No la primera, es la última. Pero además en esto nos tenemos que hacer cargo los demás y decir, miren, esta es la última, porque hay algo más grave. Lo curioso es que la gravedad de lo que te estoy contando no moviliza a la política, no ves al progresismo planteando reforma educativa ya. Más bien lo que ves en varios casos es una serie de actitudes conservadoras. La reforma del 18 termina con una serie de características y de prerrogativas de un sistema que era casi opresivo, ¿no? Aparece la libertad de cátedra, aparecen los claustros, hay una revolución educativa. La educación fue siempre motivo de movimientos revolucionarios, ¿no? El Mayo francés, laica o libre. No, acá en la ciudad de Buenos Aires no ese es el tema. El tema es cómo conservar lo que tenemos mientras nos pretenden reformar. Y no quiere decir que la reforma sea buena, estoy diciendo cosas distintas. Es curioso que la movilización de los supuestos sectores progresistas sea más afecta a conservar que a innovar. Bien, los chicos dicen, o hablan por lo menos, que la ciudad de Buenos Aires nunca tuvo una ley federal de educación. La ciudad de Buenos Aires no adhirió a la ley de educación de Menem en los 90 y la salvó esa adhesión de destruir la educación técnica y las distintas orientaciones que la ciudad tiene. Tras la nueva ley federal de educación del 2005, que la ciudad adhirió, sí, viene una reforma educativa necesaria adecuándose a lo que el Consejo Federal firma, una reforma que se puede discutir, que la ciudad se puede plantar, ¿no? Ahí el gobierno, al principio el gobierno de la ciudad le faltó un poco de fuerza en defender algunas cuestiones, pero todo seguía en el marco de la negociación. Por eso digo, no hacía falta las huelgas. Con esto quiero decir, separando lo que mi comentario sobre la necesidad de que los sectores progresistas, sobre todo los más jóvenes, sean más revolucionarios en términos conceptuales que conservadores, separando eso, diría que uno encuentra en este comentario sobre la educación y la ley federal que es la preocupación por mantener la escuela de danzas es correcta. Es decir, está bien, la ciudad tiene que mantener la escuela de danzas y no subsumirla en una orientación como pretende el Consejo Federal de artes. De ninguna manera. Esa pelea está bien. No hace falta la huelga todavía. Estaban negociando, pero esa pelea está bien. ¿Por qué? Porque se conecta con un concepto moderno que la ley federal de Menem había perdido. Esta se conservó y quedó ese concepto. Son más los que se necesitan reformar, pero se quedó, que es su conexión con el mundo real, con el mundo del trabajo. La escuela de danza está conectada con el mundo real, no es como el bachillerato, que es el que está más en crisis. El gran problema lo tenemos en el bachillerato y en el perito mercantil, que no se sabe para qué sirve. Las escuelas técnicas sí están conectadas, había que modernizar programas, pero están conectadas. Las orientaciones están conectadas, pero no necesitaba hacer huelga. Esto en la escuela de danza. Las otras escuelas, las que no tienen una orientación, no se entiende por qué tendrían que estar pidiendo por favor una reforma a la izquierda, si se quiere, del gobierno del PRO, diciendo es insuficiente esta reforma y diciendo basta de bachillerato inútil, queremos una escuela conectada con la realidad joven, con la realidad laboral, con la realidad de este nuevo mundo de construir conocimiento. No hay revolución educativa en los cuadros militantes, lo que hay es conservadurismo puro, que puede tener razón o no en alguna cosa, pero no hay, es decir, tendríamos que estar los adultos diciendo dejen todo como está y los chicos diciendo cambien todo. Estamos en un cuadro al revés. Esto es lo que me parece que tiene que cambiar, y creo que tiene que ver con la baja formación de los últimos años de los cuadros militantes políticos. Bueno, ¿qué otras cosas? Recién señalabas que faltan hacer reformas a la educación. ¿En qué, por ejemplo? Mira, una tiene que ver con lo que te decía, la construcción del conocimiento. La escuela actual tiene un esquema propio de la era industrial, que ordena todo por materias. Las materias que importaban eran la física y la química. También propia del iluminismo, en el sentido de que yo te explico, vos no sabes nada, yo te lo explico, vos tenés una cabeza vacía, el chico tiene una cabeza vacía y el profesor se la llena. No es más así. Vos tenés que incorporar no solo una computadora a la clase, porque eso no quiere decir nada. Tenés que incorporar
una pedagogía que lo que le permite al chico es que cuando le das un tema y lo encuentra en internet, sostenido de manera distinta por 5 premios Nobel, el tema que sea, sepa identificar de qué se trata, sepa buscar y sepa encontrar, ¿sí? Esto tiene que incorporarse a la nueva escuela. La nueva escuela es digital, y eso significa no solamente que tiene una computadora, sino que se comunica de manera distinta. Los tiempos de comunicación de los jóvenes, los tiempos verbales, los tiempos comunicacionales en general son diferentes. Las herramientas como el Facebook, el Twitter y todas las redes sociales han cambiado la manera de hablar. Ahora, por supuesto, una de las alfabetizaciones centrales, decía Tedesco en los debates que organizó el Consejo, es la del lenguaje, la otra es la de la ciencia y la otra es la digital. Es decir, hay una adaptación en lo pedagógico, pero no significa aceptar el cambio del lenguaje pauperizado, mal escrito. Lo que significa es que vos tenés desde ese lugar que enseñar, es decir, de un lugar que se comunica digitalmente y que además necesita rescatar el idioma. Ahora, nada de eso que estoy diciendo está en el esquema, no hay un nuevo esquema pedagógico. Creo que además otra de las reformas más fuertes, si me das un minuto más, ¿cómo no?, es la autonomía de la educación de las escuelas públicas. ¿A qué me refiero? Un nivel de descentralización no económico, que eso era así más bien la postura del neoliberalismo, que era para tener escuelas más pobres y más ricas, no de eso, pero sí de lo pedagógico. Brasil reformó su escuela pública en esos términos. ¿Por qué? Porque le permitió a la escuela en lo pedagógico algo de respiro, algo de camiseta, como antiguamente en Argentina, ¿no? Yo pertenezco a la escuela tal que hace tal cosa, diferenciamos esto, pero no para competir con la de al lado, sino por sí misma, para lograr ser algo que en el Consejo también lo consideramos un pilar, ser una escuela de calidad, de excelencia e inclusiva. No hay inclusión. Creímos en el 2006 que con la obligatoriedad del secundario había inclusión. No hay inclusión sin excelencia. Si el chico repite o si el chico no aprende, ese chico tiene título de secundario, pero en el trabajo lo echan a patadas o no lo toman, porque no sabe escribir, porque eso es un montón de... Entonces no sirve. Entonces esta realidad, el mundo progresista no la puede obviar, es increíble. Todos dan vuelta a la cara, una realidad tremenda. Los hijos más hipotecados son los hijos de los trabajadores, los hijos de los que menos tienen, porque el que más tiene paga una escuela modernizada, privada, y resuelve su problema. Nuestro problema es en la sociedad que menos tiene. Las fuerzas que se consideran progresistas en Argentina tendrían que estar peleando por una reforma educativa que incorpora estas cosas que te estoy planteando y que ponen la escuela pública en la excelencia que supo tener, porque es lo que iguala. Está claro. Ahora, vaya, cambio de tema. Hablemos un poco del tema de la BL, un tema que a más de uno en Buenos Aires lo mira así como qué va a pasar o qué es lo que está pasando. Más allá del aumento automático que el gobierno de la ciudad está empleando, alguna vez se dijo que se iba a hacer un estudio así edificio por edificio como para tener un panorama más acabado de cuánto cobrar de impuesto en una determinada vivienda. Esto nunca se hizo. Desde su lugar, a ver, vaya, ¿qué se puede hacer en consecuencia pensando en que hay vecinos que no sé, tal vez les cueste mucho poder pagar el impuesto? A ver, yo creo que hay que diferenciar algunas cuestiones. Primero, la Ciudad de Buenos Aires nunca reformuló hasta hace 2 años, por primera vez, no necesariamente muy bien, pero por primera vez, un esquema de impuesto muy propio de hace 60 años, pero que bueno, ya no servía más, que es que su mayor injusticia corre por la edad de los edificios. ¿Sí? Yo te lo digo en términos prácticos. Mi casa, que tiene 100 años, pagaba 39 pesos de ABL hace 4 años, por bimestre. Son 200 metros de una PH. Una PH, somos 2. Yo pedí el revalúo que se hace por la incorporación de cosas que uno le hace a la casa vieja, que te sube de categoría. Por supuesto, lo hicieron, me hicieron la inspección, todo, y subí a 69 por bimestre. Te estoy hablando de 200 metros en Parque Centenario. Pero para la ciudad, como es una PH antigua que valía poco en otra época, cuando yo compré no valía mucha plata, es cierto, la seguía evaluando bajo. Eso había que corregirlo, porque que tenga 100 años le permitía a la propiedad amortizar y bajar el precio. Entonces un petit hotel en cualquier lugar de Recoleta,
¿sí? Para ponerlo en grotesco, porque no hay tanto Petit Hotel, pero lo pongo en grotesco, un edificio antiguo, un edificio de 60 o 70 años en la ciudad de Buenos Aires, aunque esté en el barrio más caro, paga muchísimo menos que el que está al lado o el de un barrio bajo, porque tenía esta fórmula de amortización. También ocurría que el mínimo hace varios años era muy bajo, la mitad de las partidas en la ciudad de Buenos Aires pagaba menos de 100 pesos por año. No hay presupuesto educativo, de salud que resista eso. La ciudad vive de su economía, solo recaudaba el 6% en haber, así que había que modificarlo eso. Ahora, después aparece este otro problema que vos decís, que es la evaluación, que eso ya corre por cuenta del gobierno. Te hablo sí de lo que yo recuerdo como legislador. Eran dos temas que reformar, que yo creo que habría que seguir reformando. La mayor injusticia tiene que ver con las edades de las construcciones, que no reflejan toda la cantidad de reformas que han recibido quienes compramos propiedades antiguas y que vivimos como cualquier otra casa normalmente y gozamos de salud, educación en la ciudad de Buenos Aires y de basura, digamos. Allá por el año 2005 el ABL representaba el 17% de los ingresos de la ciudad. En aquel año te decía representaba el 6%, creo que ahora está en el 10 o el 11%. Así que me parece que este es parte del problema. El otro problema, como te decía, es cómo el gobierno, que ahí yo no te puedo hacer un comentario, me parece que es el gobierno el que lo tiene que ajustar, evalúa las propiedades, porque eso termina también determinando la ABL, ¿no? Uh-huh. Hay otro aspecto, segunda parte. Yo creo que las propiedades en la ciudad, en ese sentido, tienen que tener una buena evaluación, que las que han sido renovadas tienen, como en mi caso, tienen que tener una evaluación como si fuese nueva, o más cercana a nueva, porque está gozando de los servicios. Pero creo que la ciudad tiene que eximir más del lado del que no tiene, porque vos dijiste bien, el problema es el que no tiene, no la propiedad. Pero yo no puedo bajar el valor de la propiedad por el que no tiene, tengo que eximir al que no tiene. Uh-huh. Y yo creo que en esto, si bien la ciudad tiene su ley le permite con el valor de una jubilación y otras posibilidades eximir, creo que se ha quedado corto, creo que tiene que profundizar por ese lado, para que le permite revisar situaciones personales de gente. La ciudad de Buenos Aires tiene cerca de 1/3 de población que es jubilada, entonces por ahí no puede pagar lo que la evaluación final, entonces tiene que ser eximida. A eso apuntaba. Sí, yo creo que eso es lo que hay que trabajar más, no devaluar, no plantear en general recaudar menos, sino hacerlo y por cierto, hacer las reformas correctamente. No puede ser que una propiedad, porque es muy vieja, pague mucho menos, y no puede ser digamos que esa diferencia sea la misma cuadra. Vos me decías casa por casa, yo te insisto, la casa que está al lado de mi casa, que es más nueva, tiene 5 o 6 años, seguro que paga mucho más, aún con las reformas que ha habido, porque mi casa tiene 100 años. Entonces esto no está bien, porque te insisto, a mí me recoge la basura tal como al otro. Esto hay que reparar. Ahora, si el que vive en una casa tiene 2 jubilaciones mínimas, hay que eximirlo. Esto yo sí creo que hay que trabajarlo. Es decir, la ciudad tiene que permitir que aquel que compró una casa en un momento porque le iba bien y ahora está jubilado, sufre alguna situación, pueda eximirse. Ajá, entonces hay que hablar con gente de la legislatura a ver si por lo menos lo tienen presente. Creo que es que la mejor reforma tendría que ir por ahí. Y en todo caso, incluso al mismo tiempo, profundizar lo que te decía, ¿no? Es decir, que esa tabla de amortización sea menos injusta, es decir, aumente donde es más vieja, como en mi caso, ¿no? Uh-huh. Pero que exima más a aquel que no tiene, ¿no? Bien, Sergio, sé que sos autor de la ley de consorcios en la ciudad. Sí. Te llevo para ese lado ahora. Una pregunta para que el oyente la tenga en cuenta. Veo que en el día a día hay una creciente franja de habitantes que por una cosa o por la otra se están endeudando con el tema expensas, ¿sí? Sé que es obligatorio su pago. ¿Por qué hay que pagarlas? Es una pregunta. ¿Las expensas? ¿Qué puede pasar si no se abonan? Bueno, como sabrás, las expensas... Para que el oyente escuche. Entienda, sí, efectivamente, es obligatorio, es una ley nacional, es su código de fondo. Las expensas son, es más, es una deuda que no puedes compensar con otras cosas. Muchas veces la gente dice, yo no pago las expensas que me arreglen el departamento, no lo haga, porque no es compensable judicialmente. Judicialmente no se escapa, así entendió la vieja ley, la 13.500 del año 48, ¿por qué? Porque supone una solidaridad mortal, es decir, si yo no pago
tiene que soportar lo que yo no pago los otros miembros del edificio, ¿no? Lo que fuere, el gas, la luz, lo que fuere, la factura te viene igual. Ahora, en los últimos años el problema ha sido, es decir, increyendo, ha habido una distorsión, entre otras cosas. Yo creo que algunos creen que es por el incremento de algunas cuestiones administrativas del gobierno. Yo creo que es poco, pero deberían no existir. Yo coincido con las que deberían no existir tanto libro, no tanto que no tiene ninguna razón de ser. Podría simplificarse perfectamente. Libros de edificio seguro, bueno, de tanque de agua, de ascensor, bueno, todo esto se puede simplificar y no genera tanto costo. Y después creo que debería haber una tarifa diferenciada en luz y en gas para lo que es edificios, que no debería ser calculada de la misma manera, que no debería tener los mismos topes de exención en el costo de gas y en el costo de luz que una vivienda unifamiliar. Debería calcularse, sobre todo donde hay servicios centrales, justamente como una unidad familiar gigantesca. Así debería haber una reforma en este sentido, debería legislarse nacionalmente, porque realmente es de una injusticia gigantesca, ¿no? Sí, entonces, para que quede claro, es obligación pagar. El que no paga corre peligro que se le haga un juicio. Que le ejecuten la propiedad, es título ejecutivo, sí, porque te decía, supone una solidaridad absoluta, porque si vos no pagás, el otro también termina siendo deudor. Es decir, si el edificio no paga la cuenta de luz porque hay uno que no pagó y no llegó a los 100 pesos que había que recaudar, alguien los tiene que pagar, porque si no te cortarán la luz al edificio, digamos, para ponerlo un grotesco, ¿no? Pero es así. Por eso que originalmente se pensó de esta manera lo de la deuda. Eso, claro, no suponía que las expensas iban a encarecer tanto como en esta era, ¿no? Bien, en la última, y gracias por tu tiempo y por recibirnos, Sergio. Estamos a 26 días de elecciones, de medio término. El kirchnerismo está pasando tal vez el peor momento político. La conformación del espacio UNEN es un ejemplo a seguir. Yo creo que es el ejemplo y creo que es el futuro. UNEN llegó para quedarse. Es la reconstrucción de un partido, de una posibilidad de partido democrático. No es un partido, es un conjunto de partidos. Los partidos autoritarios ordenan verticalmente. Lo que importa es el poder y resuelven. Una vez que ganan, todo se ordena. Y para ganar también se ordena, porque tiene un solo objetivo, todo se ordena verticalmente, nadie se le ocurre sacar los pies del plato. Los partidos democráticos o las alternativas políticas democráticas suponen muchos pensamientos, así que construir eso es muy difícil. Es posible, ¿por qué? Porque lo vemos en los ejemplos de la historia, ¿no? Los vemos hoy en Latinoamérica, los vemos en Uruguay. Brasil, a pesar de ser el PT, construyó con otros. Chile. Lo vemos en la provincia de Santa Fe, la construcción, esa tripartita que tiene el gobierno de Bonfanti hoy, que era de Wiener antes. Llega en una alianza permanente entre el radicalismo, el socialismo y la coalición cívica. Las experiencias son buenas, son difíciles de sostener, por supuesto, se asemejan más a los mundos parlamentarios también de Europa, ¿te acuerdas del pentapartido y todas estas historias de construcciones de distintos pensamientos? ¿Por qué es posible UNEN? Primero, se trata de fuerzas democráticas que coinciden en cosas centrales, ¿sí? Visiones centrales. Tienen algunos disensos, como por suerte ocurre en los partidos democráticos, en las alternativas democráticas, hay cosas que exactamente no lo harías igual. Es decir, si llega el momento de preguntarle a cada uno, ¿harías igual esta carretera? No, yo la pasaría por acá, yo la pasaría por acá. Bueno, cuando llega el momento de gobernar, eso termina en una solución. ¿Por qué puede gobernar un conjunto así? Porque cuando se gobierna o llega a la presidencia, eso se ordena en una sola solución, tiene un debate previo. Pero tiene una virtud, que es que incorpora a otros en ese debate. No son soluciones autoritarias que a veces la pegan y a veces no la pegan, es en un desastre, como pasó con el kirchnerismo. Incorporan a otros. En el medio de ese pequeño debate antes de resolver, cuando se gobierna, se incorpora a la población y va decidiendo y va construyendo opinión sobre lo que hay que hacer. Me parece que UNEN es el futuro de ese tipo de gobierno, de un gobierno democrático que incorpora opiniones y que puede resolver, y que tiene buenos ejemplos en Latinoamérica y en la historia para hacerlo. ¿Crees que va a haber polarización en Capital Federal? Yo creo que va a haber tres fuerzas, porque el kirchnerismo tiene un 20%, pero la ciudad se reparte entre el PRO y UNEN. Bien.
Sergio, muchas gracias por habernos recibido y bueno, hoy vine yo acá. La próxima vez está en deuda, señor. Debo volver a ir con otro momento. Gracias. No, por favor. Buenas tardes.